Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca estarás en peligro. El arte de la guerra. Capítulo 3. Estrategia ofensiva. Este video va a ser un poco diferente a los que normalmente había estado manejando. Este va a ser un poco más técnico. De hecho, este va a estar enfocado sobre todo en una apreciación respecto a una de las cartas más importantes del Goju-Ryu. La carta fundamental, Sanshin. Bienvenido a tu canal, Karate Crudo. Comenzamos. Sanshin significa 3 batallas. Es una forma tan antigua que se desconoce su origen, aunque se sabe que proviene de China. Su importancia del Goju-Ryu es tal que al parecer de aquí surgió el escudo del estilo, que es un puño visto desde la perspectiva de la persona que está realizando un Sanshin Dash Morote Chuden Uke, es decir, una defensa media doble en la postura Sanshin. Según algunos maestros, los caracteres chinos también podrían pronunciarse como Sanqian, Sanchi o Sanxi. Aunque bueno, en la literatura de Confucio, de un filósofo chino que data del año 350 a.C., hablar de Sanshin menciona el haber peleado 3 veces, es decir, alguien que ya tiene experiencia. Según una página de Argentina, de Yoshukai, de la organización Yoshukai de Argentina, mencionan que el kata Sanshin para el budismo significa guerra de los 3 dioses, Marishiten, Daikokuten y Konyamonten. Como podemos ver, pues la religión, la filosofía tienen una influencia muy, muy profunda dentro del conocimiento de las artes marciales. En China, en la antigüedad, pues significaba posiblemente 3 combates, 3 guerras, 3 veces ganar, 3 veces perder, según la interpretación que menciona la tradición del Uechi-Ryu, otro estilo muy, muy conservador del karate, uno de los estilos también más respetados que todavía se conservan en la actualidad. Como ya he mencionado, su nombre significa literalmente 3 batallas. Algunos autores mencionan que el origen de este concepto surge porque en la antigüedad se consideraba que si un individuo lograba sobrevivir a su primera batalla real, pues era por cuestión de suerte. Si sobrevivía a su segunda batalla, era un individuo con mucha suerte. Pero si sobrevivía a 3 batallas, ya se le podía considerar que era un combatiente experimentado. En la actualidad, el concepto de 3 batallas se refiere a que para ser un verdadero practicante de Karate Do, primero debemos superar una batalla física para que el cuerpo se vuelva más fuerte, es decir, su velocidad, su resistencia, etc. Una batalla mental para que nuestras capacidades intelectuales se desarrollen, como pueden ser la memoria, el razonamiento, el análisis y otras tantas. Y una batalla espiritual, es decir, tener una capacidad para distinguir el bien del mal y hacer lo correcto, aunque podamos salir perjudicados por ello. Por eso el triángulo es la figura que representa esta forma. Es una figura muy importante para la mística, pues representa los 3 aspectos. Puede ser un triángulo escaleno, en el cual cada lado es de diferente tamaño, o un isósceles, donde los 2 lados son iguales y uno es igual, siendo la meta de cada practicante lograr un triángulo equilátero. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que naturalmente pueden ser muy fuertes, pero no son muy brillantes. O hay gente que es bastante fuerte e inteligente, pero son un perfecto hijo de la mala vida, que son incapaces de reconocer otra necesidad que no sea la suya. Entonces, cada quien debe reconocer qué es lo que le falta para desarrollar, qué es lo que le falta por comprender, y uno tiene que ser muy honesto consigo mismo para decir, este es la parte del triángulo que no he logrado desarrollar. Recordemos que para los antiguos filósofos, tanto de Oriente como de Occidente, conocerse a sí mismo era el primer paso para una verdadera sabiduría. Tal como lo mencionaba Platón acerca del oráculo de Delfos, que era un lugar donde las personas acudían para consultar el consejo de los dioses e interpretar la voluntad de los dioses. Pero decían, a la entrada decía, conócete a ti mismo, es decir, toma conciencia de que de veras qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, antes de tratar de interpretar la voluntad de los dioses. Quizá, bueno, para explicarlo de otra manera, que es más puntual para las artes marciales, el general Sun Tzu en El arte de la guerra escribió: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo.
En 100 batallas nunca estarás en peligro. Cuando ignoras a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de ganar o de perder están equilibradas. Si ignoras tanto a tu enemigo como a ti mismo, es seguro que en cada batalla estarás en peligro. El arte de la guerra, capítulo 3, estrategia ofensiva. La importancia de Sanchin empieza por el enfoque que da a la tensión muscular y a la respiración correcta. Muchas personas ajenas a o incluso dentro del propio ambiente del karate no suelen darle importancia al dominio que se debe lograr de esta forma previo a iniciar con el aprendizaje de otras katas. Uno de los aspectos más llamativos y que ha motivado este desprecio es que se realiza de una manera lenta y sin movimientos particularmente llamativos. Pero esto tiene una razón de ser muy práctica. Se inicia dando un paso de frente con el pie derecho y una vez realizado se lanza un Hidari Yakuzuki, es decir, un golpe con la mano que se encuentra atrás. Esto se repite otras 2 veces más y alternando los pies. En una de las versiones en las que, bueno, hay varias versiones, en algunas se da el giro y otras no, se cambia de dirección, hay otras que simplemente se avanza y se retrocede, pero en todas están de acuerdo en que solo se realizan defensas de Chudanuke con la mano izquierda. Qué curioso. Bueno, si ponemos atención, se realiza la técnica inicial 3 veces. Y el número 3 es muy importante en el Goju-Ryu. ¿Por qué no simplemente 2, 4 o 6? Porque los creadores de la forma ya sabían de manera práctica lo que estadísticamente ya se ha confirmado en la actualidad, que aproximadamente solo el 9% de la población mundial es zurda. ¿Cómo afecta esto al combate? En que el 91% de los atacantes lanzarán su agresión más fuerte por su lado derecho y serán recibidos por el lado izquierdo del defensor. Por eso la técnica se ejecuta en trío, pues al repetir la kata 100 veces, el practicante habrá lanzado 100 golpes con su brazo derecho, que es el más fuerte, y 200 golpes con su brazo izquierdo, que es el más débil. Y además habría realizado 200 defensas con el brazo izquierdo, el que por simple estadística es el que va a recibir la mayoría de los ataques. Error en educación. Un error común en la educación moderna viene de un texto muy popular acerca del niño que es malo en todas las materias escolares, excepto en una, como son la música o la pintura, por ejemplo. Y cuando sus padres tratan de buscar tutores para que mejore su nivel en las materias que se le dificultan, alguien bien intencionado, pero mal informado, los llama necios, porque deberían de buscarle un tutor en artes para sacar provecho de aquello en lo que ya es bueno. Muchos practicantes actuales consideran que es mejor enfocarse en aquellos movimientos que se les facilitan y esta postura, en lugar de ayudarlos a mejorar, solo hace que sus debilidades se vuelvan más marcadas. Golpean más con la mano derecha, en combate libre nunca patean con la pierna izquierda, solo buscan el flanco izquierdo del adversario, etc. Pero, ¿qué pasaría si nos rompemos la mano o si nos torcemos un tobillo en medio de una pelea? Esto en inglés se le llama One Trick Pony, o como le diríamos en español, perros de un solo truco. Ya sé que en inglés el dicho se refiere a un pony, o sea, un caballo chiquito, pero trato de encontrar esos puntos en común, de la sabiduría común, que nos son útiles independientemente de nuestra cultura o de nuestros antecedentes. Miyamoto Musashi, en el libro de los 5 anillos, menciona la importancia de potenciarse a uno mismo a través de superar las propias debilidades, diciendo que ni el general ni el soldado raso deberían tener preferencias ni desagrado por un tipo de arma, ya sea el arco, la lanza, la espada o el fusil, y deberían actuar como un maestro carpintero que es capaz de dominar las diferentes herramientas de su oficio según la necesidad del trabajo. La kata sanchin no se trata simplemente de fortalecer el cuerpo, sino de fortalecer el lado del cuerpo que estadísticamente hablando es más débil para enfrentar al que estadísticamente, nuevamente, es el más fuerte. Rápido es lento, lento es rápido. Otro de los puntos más importantes en la ejecución de esta forma es la lentitud con que debe realizarse. Y esto era porque en la antigüedad no había medios electrónicos para registrar los movimientos y en la mayoría de los casos ni siquiera había acceso a tinta y papel para transmitir algunos saberes de manera escrita. Así pues, era necesario que los movimientos se realizaran a un ritmo muy lento
con el propósito de corregir la alineación de los puños, muñecas, antebrazos, hombros, tronco, caderas, piernas, pies, es decir, todo el cuerpo. Si una persona tiene la paciencia para desarrollar en profundidad estos movimientos de manera lenta, no sería raro que eventualmente pueda realizarlos de manera rápida. Por el contrario, si alguien se precipita para poder realizar movimientos de la forma más rápida, sin las debidas bases técnicas, tendrá la tendencia de adquirir errores que le impiden emplear la fuerza a plena potencia. Y cuando trate de corregir esos fallos, le resultará todavía más difícil y le requerirá más tiempo que si simplemente hubiera hecho bien desde el principio la técnica sin haber adquirido malos hábitos. Como lo dice el dicho popular mexicano, el flojo y el mezquino andan doble su camino. El poder mental de la Kata Sanchin. El uso y abuso masivo de Internet, así como el acceso a las tecnologías, nos ha permitido un acceso a la información como nunca antes en la historia de la humanidad. Como todo progreso, pues conlleva un retroceso en otras áreas. Esto no es malo siempre y cuando sepamos encauzarlo correctamente. Por ejemplo, la facilidad de acceder a la información hizo que muchos datos que antes requerían de memorización no sean tan relevantes como las fechas y las biografías de tal o cual personaje histórico. Pues en cualquier momento uno puede consultar el celular y decir, pues cuándo nació, cuándo murió, en qué fecha participó en esto. En otro aspecto, los teléfonos inteligentes, las redes sociales que nos recuerdan cumpleaños o los números de las personas. Podemos guardar números como papá, mamá, hermanos, tía, tíos, casa, trabajo, escuela, etcétera, sin la necesidad de memorizar 30 números. Pero, por contra, en un caso de emergencia en el que nos asaltan o tenemos un accidente y perdemos el celular o simplemente nos quedamos sin batería, pues no sabemos cómo comunicarnos con un familiar porque nos cuesta recordar de memoria 4 o 5 números completos. Eh, Parte de esto ocurre, por ejemplo, que la facilidad de acceso, la inmediatez ha hecho, por ejemplo, que redes sociales como TikTok eh, han hecho que los lapsos de atención sean cada vez más cortos. Y la Kata Sanchin, al tener que realizarse de una manera lenta, obliga a la mente a mantener el estado de atención por lapsos mayores a un minuto, que en estos tiempos, entre los más jóvenes, ya es un logro titánico. Entonces, este es uno de los beneficios mentales que se desarrollan con la práctica prolongada de esta kata. Nuevamente, pues los resultados no van a ser inmediatos, pero definitivamente los va a haber. Es como plantar una semilla. Si yo quiero plantar una semilla de mango y la planto hoy, la riego mañana y la riego pasado mañana, en 2 meses no voy a tener mangos, ni siquiera voy a tener una planta de mangos. Puede tardar algunos años para que esa planta emerja, para que crezca, para que sus raíces se fortalezcan y para que pueda dar ese fruto. Y parte de esa actitud, ese aprendizaje ancestral se ha perdido con las redes sociales donde todo es inmediato, todo es automático, todo es... Y les digo, no es malo, no es malo que las cosas sean inmediatas. Lo malo es que perdamos la paciencia para realizar esas cosas que requieren tiempo. Bueno, y eso viene conectado con el siguiente nivel de desarrollo de la kata. Poder espiritual. Realizar correctamente esta kata fortalece la virtud de la paciencia, pues uno entiende que los resultados que son importantes raras veces son inmediatos. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia comprendan lo fundamental que es dar el tiempo y el esfuerzo para que las cosas ocurran. Bien, al potenciar esta virtud, pues disminuimos la ira, que, bueno, algunos llaman rabia, enojo, furia, que es una emoción que normalmente se expresa a través de resentimiento o de irritabilidad, las cuales en la actualidad tienden a ser socialmente censuradas y o abiertamente reprimidas, lo que no ha hecho más que potenciarlas. Los efectos físicos de la ira incluyen el aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina, ya que es la respuesta biológica cerebral de atacar o huir de una amenaza o un daño percibido. Y por eso es tan importante comprenderla dentro del ámbito de las artes marciales, deportes de combate y métodos de defensa personal. El problema de la censura viene a dar como resultado una situación muy contradictoria.
Voy a utilizar un ejemplo muy común en mi país, México, porque es el deporte más popular y del que hay más casos documentados de manera pública. Un ejemplo en marzo del 2021, creo que fue, en un partido entre los equipos de Querétaro y Atlas, hubo una confrontación entre aficionados que dejó un total de 26 heridos. Y la verdad es que no es raro ver pleitos entre aficionados de equipos opuestos, secuestro de camiones para trasladar porras, saqueos a comercios cerca de los estadios, daño en propiedad privada y pública durante festejos por la victoria, etcétera. Esta situación es tan común que se ha vuelto una necesidad realizar operativos de seguridad pública con lo que se conoce como cuerpos de granadero o antimotines. Esto es, bueno, estos son grupos de reacción policial dedicados al resguardo de la seguridad en eventos masivos como manifestaciones, eventos deportivos o culturales, empleando un uniforme o armadura enfocado al combate cuerpo a cuerpo, utilizando escudos, cascos, rodilleras, coderas, así como gases, tasers y toletes. Es decir, normalmente no llevan armas de fuego, pero ellos están preparados para entrar en contacto físico. Y no les gusta que los llamen así, granaderos. Pero bueno, ya cada quien sabrá. Esto es relevante porque en teoría el fútbol como deporte pues no fomenta la violencia y predica una filosofía de fair play o juego limpio, es decir, jugar conforme a las reglas y aceptar los resultados. Pero dado que no se enfocan activa, sino accesoriamente en la prevención de la violencia, en la práctica el ambiente es el más agresivo y peligroso dentro de las diferentes disciplinas profesionales que se practican en México. Caso contrario, actividades en las que sí hay violencia entre personas, como el boxeo o la lucha libre, en las que incluso cuando en el primero se considera que la pelea fue arreglada y que el segundo, pues toda la gente sabe que es un deporte espectáculo de buenos contra malos, el abucheo del público pues raras veces termina en un enfrentamiento entre aficionados. Y puedo extrapolar este comentario a eventos de judo, taekwondo, karate o artes marciales mixtas, en la que los enfrentamientos fuera del evento entre miembros de distintas organizaciones, la verdad es que son muy escasos y cuando ocurren, prácticamente no han requerido la intervención de una fuerza pública para restablecer el orden. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, remontándonos a los orígenes de la psicología, Carl Gustav Jung, fundador de la psicología analítica, escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino tornando la oscuridad consciente. Esto se le conocía como el arquetipo de la sombra, es decir, al hablar del arquetipo de la sombra, que viene a decir en resumen que todas aquellas cualidades negativas propias que no reconocemos se quedan sumergidas en el inconsciente, ya sea individual o colectivo, y suelen verse proyectadas en otros, ya sean individuos, grupos o situaciones. Es decir, que nos asustamos y vemos con odio la figura proyectándose en la pared sin darnos cuenta de que esa es la sombra limitada por nuestro propio cuerpo. Y nuevamente vemos aquí la importancia de conocernos a nosotros mismos. Ejecutar correctamente la kata Sanchin es una forma de conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias por seguir aquí. Si te ha gustado el video, dale like, comenta, suscríbete si aún no lo has hecho. Y te agradezco tu presencia aquí, estimado viewer. Este es tu canal Karate Crudo. Nos vemos hasta la próxima.